Ah, bien, entonces, la sesión pasada llegué a plantear qué era un sistema de ecuaciones. Y después de mucha álgebra llegamos a concluir que un sistema de ecuaciones podía ser representado en estricto sentido como una regresión cualquiera, simplemente es un acomodo de matrices. Eso es todo lo que requiere ser el sistema de ecuaciones. Entonces, la ecuación podría ser tal cual como la que tenemos aquí planteada. Esto implicaba que esta podría ser también una representación de un sistema de ecuaciones. Pero entonces, una de las cosas que también nos podemos preguntar es si los sistemas de ecuaciones, si es que tienen problemas, por ejemplo, como variables omitidas o simultaneidad, se podían corregir por algún mecanismo que ya conocemos. Y sí es cierto, o sea, en realidad, estos sistemas de ecuaciones, cuando, por ejemplo, enfrentamos el hecho de que el término de error de la variable, digamos, de alguna de las variables que estamos incluyendo xk, con respecto digamos, el valor esperado del término de error respecto es distinto de cero, eso implicaría que a lo mejor tenemos un problema de endogeneidad. Justo la variable késima dentro del sistema es endógena. Bien, ¿cómo lo corregimos? Bueno, nosotros ya sabemos una técnica para corregirlo. Y la técnica que conocemos para corregir esto es utilizar variables instrumentales, ¿no? Entonces, si utilizamos variables instrumentales, eh, tendríamos esta expresión y diríamos que las variables instrumentales son en general una variable z que cumple con esta característica, ¿no? Z es un instrumento de X, pues como sabemos, es una variable que está correlacionada, digamos, como la primero que deberíamos preguntarnos es hacernos esta pregunta, ¿no? Es decir, el valor esperado perdón, digamos, lo que te debería preguntar es esto, el valor esperado de la variable xk con z es distinto de cero. Si esto es correcto, entonces decimos, bueno, lo puedo ocupar como un instrumento. Y entonces, lo que tengo que asegurarme es que entonces esa variable z sí sea, este, digamos, exógena al sistema y por lo tanto su valor esperado respecto del término de error sea igual a cero. Entonces, z sería un instrumento. Nosotros, la sesión pasada, bueno, hace como 3 sesiones, llegamos a la conclusión de que un estimador de variables instrumentales podría ser entonces este que estoy escribiendo aquí abajo. Y simplemente lo que este estimador está planteando es la posibilidad de que corrijamos la endogeneidad proyectando la información de la matriz X sobre Z. Entonces, lo que tendría yo aquí, en este tramo, por ejemplo, en este y en este, sería pues, las proyecciones de cuánta de la información de X está correlacionada con Z. Y lo que no esté correlacionado con Z se iría al término de error. En estricto sentido, lo que estamos haciendo es separar, ¿no? Nuestro problema de endogeneidad, que es es- tenemos un problema de endogeneidad, entonces lo que voy a tratar de hacer es que esto lo voy a tratar de separar en dos grupos. Uno lo voy a mandar a correlacionarlo con Z y otro lo voy a mandar para que se correlacione con Epsilon. Y entonces ya estaría separado, ¿no? Entonces, de esta manera lo que hago es construir un estimador que le llamé estimador de variables. Bien, ya. Listo, este es mi estimador y hasta aquí no estoy violando ninguno de los planteamientos que haya hecho respecto de variables instrumentales. En general, estoy planteando lo mismo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo lo estimo? Bueno, aprendimos que la manera de estimar esto era a través de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Y qué significaba hacer mínimos cuadrados en dos etapas? Era simplemente resolver este problema, que era construir una nueva matriz X, que estaría aquí. Esta nueva matriz X, esta, digamos, sería una reconstrucción a partir de X original, pero haciendo una regresión de X sobre Z. Y esa regresión de X sobre Z estaría aquí y estaría aquí. Serían las tres regresiones de X sobre Z, bueno, pero sería la misma regresión, pero digamos, puesta ahí en tres lugares distintos. Y entonces este sería mi estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces, pensarlo algorítmicamente,
La primera etapa consistiría en estimar una regresión de X en función de Z. Esta sería la primera etapa, o etapa uno. La etapa 2 sería construir, bueno, esta le voy a poner X gorrito. La etapa 2 ya sería construir mi nuevo beta, que estaría en función de X gorrito por X gorrito a la menos uno, de la forma en que yo ya sé hacer, por mínimos cuadrados ordinarios, y esta sería mi segunda etapa, ¿sí? Mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Ahora bien, en sistemas de ecuaciones, además, como lo planteé en la sesión pasada, quiero controlar otro problema, otro de los supuestos que quiero asumir que se puede violar. Por ejemplo, ¿cuál fue el supuesto que, de hecho, desde la primera sesión, desde la primera regresión, lo empezamos a plantear, que era con el paper de Merlock, nos encontramos que podía ser que la regresión no estuviera ante un escenario en el que los errores fueran homoscedásticos. Y lo que dijimos, bueno, cuando no son homoscedásticos, entonces tenemos que corregirlos, pero en ese momento no lo planteamos con suficiente formalidad. Ahora sí, la sesión pasada dijimos, bueno, vamos a plantearlo con suficiente formalidad y eso implica encontrar una prueba para detectarlo. Lo vimos en la clase pasada, que nuestros pagan de Godfrey, una basada en multiplicadores de Lagrange para determinar si hay heterocelasticidad. Y entonces, una vez que determinamos que en efecto nuestro sistema o nuestra regresión, por algo muy sencillo que queramos verlo, tiene heterocelasticidad, lo podemos corregir. Pero si además conviven en el mismo problema, heterocelasticidad y endogeneidad, podemos corregirlo todo de una sola vez con un procedimiento que se llama mínimos cuadrados en tres etapas, ¿vale? Entonces, y eso ya hace más sentido, decir, que quiere decir que va a haber una etapa para corregir cada una de las condiciones. Seguramente una etapa corregirá el problema de endogeneidad, seguramente otra etapa corregirá el problema de heterocelasticidad, y al final tendré una estimación corregida por los tres problemas. Y en efecto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mínimos cuadrados en tres etapas es simplemente plantear esta situación. Que bueno, ¿cómo escalamos esto a mínimos cuadrados en tres etapas? Lo primero que deberíamos hacer es simplemente estimar los errores de una regresión cualquiera. Entonces, el problema es simplemente partamos y llegamos al momento en el que estimamos nuestra regresión. Sabemos que esa regresión tiene todos los problemas posibles, que es decir, tiene un problema de endogeneidad y además tiene un problema de heterocelasticidad. Y calculamos los errores, ¿sí? Esos errores los voy a reagrupar y los voy a acomodar en una matriz que voy a denominar como sigma, y esta matriz sigma va a resultar del producto que se genere entre cada uno de los residuales al cuadrado acomodados de cierta manera. Entonces, esta matriz, digamos, esta matriz sigma va a resultar de diferentes escenarios, va a resultar como una matriz que va a depender mucho de lo que yo quiera corregir. Por ejemplo, si a mí solo me interesara corregir homoscelasticidad, esta matriz sigma debería de verse más o menos así. Debería de verse como una matriz que en su primera entrada tiene al error 1 al cuadrado, en la posición 2, 2 al error 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta la posición enésima, esa al cuadrado. Y ceros en los demás puntos. ¿Sí? Así se vería. Ahora, si quiero, en este punto todavía puedo ser muchísimo más específico. Si yo además de esto quisiera corregir heterocelasticidad y autocorrelación, podría reescribir esta matriz de la siguiente manera. Esta matriz la podría yo ver entonces como una matriz que estaría completa porque en la primera parte tendría yo este error al cuadrado, en la segunda tendría el error 1 multiplicado por el error 2 y así hasta el error 1 multiplicado por el error enésimo. En la segunda entrada tendría el error 2 al cuadrado y así hacia abajo el error n al cuadrado. Es decir, en cada una de las entradas tendría los productos cruzados de los errores. ¿Sí lo ven? Esta matriz, además de que corregiríamos elasticidad, corregiría autocorrelación. ¿Vale? Ya solamente con esta matriz, lo único que implica es encontrar este estimador.
Y este estimador que está aquí abajo, mi ecuación 519 de las notas, es esta ecuación, que sí se ve algo fea, la verdad, pero no tiene mayor ciencia más que simplemente ilustrar, o lo que trata de ilustrar es el procedimiento, todo lo que está corrigiendo a la vez. Esta parte de acá diríamos que corrige endogeneidad. Y esta parte de acá diríamos que corrige la autocorrelación y la heteroscedasticidad. Entonces, por eso se llama mínimos graduados en tres etapas, porque primero estimaremos una regresión simple para encontrar nuestra matriz sigma, luego otra regresión para construir nuestra corrección por el método de variables instrumentales con un instrumento Z, y al final, nuestra estimación final, que sería esta, que sería un estimador que corrige tanto endogeneidad como heteroscedasticidad o autocorrelación, si la queremos incluir todo de una sola vez. ¿Vale? Bien, ¿dudas en este punto? Vale, excelente, muchas gracias. Bien, entonces yo creo que aquí le voy a dejarlo el espacio a Guillermo para que nos platique lo que les había. Vayamos entonces a la parte práctica de ecuaciones simultáneas. Entonces voy a trabajar con la carpeta que se llama clase 3. Eh, con clase 3 vamos a trabajar con este Jupyter Notebook. Este Jupyter Notebook está basado en este paper, que es un paper clásico del libro de texto de econometría. Entonces, es un paper que lo que trata de estimar es el efecto que tiene la diferencia. Básicamente es un modelo de sistema de ecuaciones de qué pasa, qué determina que las mujeres decidan entrar o no al mercado laboral. Y entonces se estima dos ecuaciones, ¿no? Una ecuación para cuántas horas están dispuestas a ofertar y cuál es el salario que están dispuestos a demandar, ¿no? Entonces un poquito es como la misma relación de oferta y demanda, pero en el caso del mercado laboral. Si tienen chance de mirarlo, creo que vale mucho la pena. Es un paper clásico, que también habría que leer. Yo hoy solo voy a tomar algunos pequeños fragmentos de este paper, no voy a profundizar en él. Y es de lo que se va a tratar la clase de hoy, ¿vale? Bien, entonces vamos al código, y el código sería esta Jupyter Notebook, se llama Estimating Simultaneous Model. Voy a trabajarlo en Colab. Entonces, si ustedes quieren trabajarlo en Colab, está bien. Si no, trabajen en local, en lo que mejor se les haga a ustedes. Yo lo voy a trabajar en local un poco porque es como la manera en que casi todos lo están haciendo. Entonces, lo voy a localizar. Aquí está, este es el Jupyter Notebook con el que vamos a trabajar. Eh, entonces, este es el planteamiento general. Aquí pongo un resumen de lo que sería el concepto de ecuaciones simultáneas. Entonces, pensemos que en general lo que tenemos ahora son dos vectores, digamos, nuestra unidad mínima, y estos son vectores, es decir, cada individuo tiene un vector en Y y un vector en X. Entonces tiene un vector que tiene, en este caso va a tener dos observaciones. En el caso de Y, va a tener horas y salario, y en el otro va a tener X, que serían los determinantes tanto de horas como de salario. Y entonces, eso es lo que hace un poquito como más, un poquito, tal vez está más difícil de entender el problema. Luego, voy a hacer un poquito más grande. Luego, entonces, pero en realidad esto se resuelve como si tuviéramos un problema de regresión lineal simple y llano. Entonces, lo único que estoy haciendo es acomodar la información de esta manera. Pues este acomodo, no lo olviden, es el mismo que vamos a ocupar siempre para ecuaciones simultáneas. Y ahorita que voy a empezar panel, voy a retomar esta idea. Es básicamente lo mismo. Piensa que ecuaciones simultáneas es como tener una ecuación, un individuo que tiene múltiples ecuaciones. Ahora, si lo trasladamos a panel, es como si tuviéramos un individuo que tiene múltiples ecuaciones y cada ecuación representa un momento del tiempo. Es un poco lo mismo, pero con una pequeña salvedad que ahorita voy a conversar. Bueno, no ni tan pequeña, pero con alguna salvedad. Entonces, en general, un poco lo que discutí también es que en la parte teórica de la exposición es que podíamos encontrar eso resolviendo mínimos cuadrados ordinarios si cumpliera todos los supuestos del modelo lineal clásico. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en esta clase? Vamos a tratar de romper, vamos a utilizar como todo el conocimiento que hemos adquirido, es decir, sabemos solucionar problemas que tienen endogeneidad. Entonces vamos a utilizar variables instrumentales para solucionar ese problema, y luego además vamos a utilizar mínimos cuadrados generalizados para que resolver problemas de heteroscedasticidad. Entonces,
El estimador de mínimos cuadrados estaría ahí. Perdón, se me desconectó Zoom un segundo. Entonces retomamos la grabación. Bien, entonces, les decía, entonces, tengo varios estimadores, tengo un estimador que soluciona el problema de heteroscedasticidad, y luego voy a tener otro que va a solucionar el problema de mínimos cuadrados por variables instrumentales, que es el que les pongo aquí abajo. Esto ya lo conocemos. Y entonces, si conjuntáramos todo, tendríamos un mínimos cuadrados en tres etapas, que sería este estimador, ¿no? Se ve muy grande, se ve muy engorroso, pero en general soluciona las dos cosas a la vez. La parte, digamos, interna soluciona el problema la parte que está multiplicando a z, solucionaría el problema de endogeneidad o instrumentaría nuestro problema con variables instrumentales. Y donde está sigma, diríamos, corrige la heteroscedasticidad del problema, ¿no? Entonces, ese estimador corrección, digamos, hace una corrección de esos dos problemas en un modelo de sistemas de ecuaciones. Pero lo pueden llevar a un caso más sencillo, es decir, si ustedes están estimando una ecuación, solo una ecuación, pueden llevar este mismo estimador, pero para ese problema en específico, ¿no? Pero solucionaría todo. Solucionaría el problema de endogeneidad que tuvieran en esta ecuación y solucionaría el problema de heteroscedasticidad. Bien. Ahora, entonces vamos a estimar este ejemplo que estoy mostrando. Entonces, lo primero que voy a hacer es importar las bibliotecas. Debería de funcionar, pero si no, vamos a ver si lo tratar de todos modos. Debería de funcionar de una sola vez, pero si no, ahorita revisamos si es que no. Porque luego la librería Linear Models es la que genera problemas, pero veamos. Sí, bueno, vamos a instalar Linear Model. Entonces, en teoría debe de funcionar, solo lo que tienen que hacer aquí es descomentar esta línea, solo esta. Si por alguna razón no funciona, prueben las otras tres, que serían diferentes versiones de Linear Model, pero en estricto sentido debería de funcionar con esta sola línea. Entonces, solo deberíamos necesitar esta línea, instalar Linear Model. Este, las líneas anteriores, como les digo, son diferentes versiones del Linear Model, solamente porque a lo mejor no funcionara la paquetería de Linear Model más reciente. Voy a volver a comentar la línea y ejecutarla solamente para que no se muestre, digamos, todo el proceso de descarga. Pero bueno, ya se descargó todo, ya se instaló todo y ya funciona, ¿vale? Bien. Ahora, entonces, vamos a trabajar con The Linear Model, vamos a utilizar un dataset, como les digo, este es un problema clásico, entonces el dataset ya está previamente cargado en la biblioteca y el dataset se llama Roth, y vamos a ejecutar y mostrar cómo se vería el dataset. Y estos son los metadatos del dataset, ¿no? Este es el nombre del paper, y esta es la información que tiene el dataset. Tiene una variable dicotómica que indica que si pertenece o no a la fuerza de 1975 la persona, las horas de trabajo, el número de hijos menores a 6 años, el número de hijos mayores a 6 años. Un poco lo que vamos a tratar de averiguar con este ejercicio es una hipótesis que existe muchísimo en el caso de estimaciones de salarios para personas que son mujeres o que se inscriben mujeres, porque resulta ser que había hipótesis de que entre más pequeños sean los hijos, es muy probable que las mujeres la probabilidad de que las mujeres estén en el mercado laboral disminuye significativamente. Entonces, hasta que llegan a una edad en la cual pueden acudir a la escuela y que, al menos para cuando se escribió el paper, eran como los 6 años, es cuando las mujeres, digamos, tienen más incentivos para regresar al mercado laboral. Entonces, el número de hijos que tienen en edades menores a 6 años puede ser determinante o no para estar o no en el mercado laboral. Luego, tenemos información de la edad. Bueno, tenemos información de la edad y de otra información como el salario, que el salario que sería como una estimación del salario que estarían ganando si estuvieran en el mercado laboral. Tendríamos horas trabajadas por el esposo, la edad del esposo, la educación del esposo, un poco también para tratar de probar esa hipótesis de si el nivel educativo de la pareja de la mujer puede determinar o no las posibilidades de que esté o no en el mercado laboral. También toman en cuenta un poco cuando se escribe el paper, se escribe en los 80, entonces todas estas hipótesis tienen mucho sentido. Hoy probablemente también en algunas circunstancias, pero yo no soy especialista en mercado laboral, entonces no me atrevería a decir muchísimo más que eso. Eh, Bien, tiene
Tiene, por ejemplo, la educación de la madre, y la educación del padre. Eso tiene que ver muchísimo con, si lo recuerdan, cuando hicimos la parte el DAC, del vínculo causal, vimos que una de las partes del background de las personas es el nivel educativo de los padres, ¿no? Eso a veces determina muchísimo decisiones de los hijos. Entonces, es un poco estas variables. Tratan de explicar si las mujeres, por ejemplo, tendrían un efecto derivado del nivel educativo de sus padres, ¿sí? Pero bueno, vamos a utilizar una especificación que creo que al final no ocupa esas variables, pero si luego quieren probar otra especificación sería muy interesante, ¿no? Luego tenemos el logaritmo del salario y la experiencia al cuadrado. En general, más o menos son las variables que tenemos. Entonces, voy a utilizar un mínimo. Al final, a lo que quiero llegar es a esto. Quiero utilizar un mínimo cuadrados en 3 etapas para resolver este problema. Mi problema es este sistema de ecuaciones. Tengo una ecuación que determina las horas que las mujeres están dispuestas a entregar al mercado laboral, que va a depender del salario, obviamente es como el precio, ¿no? Esta es una ecuación de oferta, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto la mujer de ofertar al mercado laboral? Va a depender del salario, que es el precio, de la educación que tiene, de su edad, del número de hijos que tenga menores a 6 años y del ingreso de su, que no me acuerdo cómo está definida arriba esta variable, en WIF, vamos a ver, en WIF, creo que no está aquí arriba definida. Sí, aquí está. La diferencia que existe entre el ingreso familiar menos el aporte que le daría el ingreso de la mujer por estar en el mercado laboral. Sí, es como una proporción de qué tanto se incrementaría salario, digamos, el ingreso familiar por el hecho de que la mujer se incorpore al mercado laboral. Creo que está fallando nuestro proyecto. Bien, ok, vale, hasta aquí, ¿alguna duda con la primera ecuación? Va, la segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación sería un poco como de demanda, que es como el salario que está dispuesto a pagarle el mercado a la mujer, es una estimación del salario que se encontraría esta mujer. Entonces, probablemente aquí también tenemos un problema de información omitida, porque lo que estamos asumiendo es que las mujeres estarían dispuestas a entrar al mercado laboral por este salario. ¿Sí? Y eso tiene mucho sentido porque en este estudio, en realidad lo que estamos tratando de determinar es cómo es que las mujeres toman sus decisiones de entrar al mercado laboral. Es decir, a priori no están en el mercado laboral, tal vez, porque las pocas que están son una buena aproximación de lo que podrían enfrentar las mujeres. Entonces, tenemos por ahí un conjunto de información que a lo mejor no tenemos completa, ¿vale? Bien. Luego, tengo horas, digamos que es como que determina el salario, bueno, el número de horas que estás en el mercado trabajando. Luego la educación de la mujer, su educación al cuadrado y su experiencia, ¿no? Entonces tengo una ecuación como de oferta y de demanda, ¿sí? Es un poco la idea, ¿sí? Y luego coinciden, ¿no? Tengo que resulta ser que el salario está explicando las horas que oferta la mujer, pero también las horas está explicando el salario, ¿sí? Ahí se nota la simultaneidad, no tengo ese problema de simultaneidad, pero lo interesante es que no tengo todos los regresores en la misma ecuación. Este, ah, Creo que va a empezar a fallar el monitor, pero bueno. Bien, ¿dudas? ¿No? Ok. Bien, entonces, ahora, vamos a mostrar cómo se vería el dataset. Entonces, veamos cómo se ve el dataset y el dataset se ve de esta manera. Entonces, aquí está como una tabla de información. Y ahora vamos a hacer primero lo que voy a hacer es pensemos, imaginemos una situación en la que a lo mejor tuviéramos que resolver la pregunta, entonces alguien me diría, bueno, tal vez yo lo voy a resolver estimando cada ecuación por separado. Entonces, voy a empezar con una ecuación, luego la otra, y ya, haría mi reporte, ¿no? Como diciendo, bueno, está bien, a lo mejor me voy a pasar un poco por alto, que estoy omitiendo que es un sistema de ecuaciones, y lo voy a estimar. Y vamos a comparar esa estimación respecto de la estimación completa, a ver cómo se ve, ¿vale? Entonces, primero lo que voy a hacer es separar el dataset, voy a separar exactamente las variables que necesito para la primera ecuación,
y voy a eliminar primero los CNA, entonces vamos a eliminar los CNA con esta expresión y listo, entonces me quedaría con estas variables y ya no tiene N en ninguna parte. Luego, eh, vamos a estimar la ecuación de horas de trabajo. Eh, entonces, ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer de esta manera. Voy a utilizar digamos, una notación un poco distinta. Entonces, lo que voy a hacer es estimar las horas de trabajo. Voy a reconocer que es un problema endógeno. Entonces, yo sé que el salario determina las horas y las horas determinan el salario. Entonces, asumiendo que no lo puedo estimar en sistema, supongamos que ese es mi primer problema, no lo puedo estimar en sistema. Entonces, ¿qué es lo que haría? Variables instrumentales. Eso es lo que yo sé hacer, ¿no? Sé hacer variables instrumentales. Entonces, pero voy a proponer una ecuación. Entonces, digamos, esta forma de escribir la ecuación me gusta mucho porque es muy transparente ya. Las horas de trabajo dependen de la educación, del salario, de la edad, del número de hijos menores a 6 años y del aporte que le daría el salario de la mujer por estar en el mercado laboral. Y el logaritmo del salario, que sabemos que es una variable endógena, entonces la vamos a instrumentar con la experiencia y la experiencia al cuadrado. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un variables instrumentales. Y voy a utilizar un mínimos cuadrados en dos etapas para estimar esta ecuación. Incluso me voy a dar decir, bueno, no voy a ajustar por heterocedasticidad por ninguna forma, por eso le estoy poniendo al final que la covarianza no será ajustada. Y vamos a estimar esta ecuación. Eh, Listo, ¿alguna duda con cómo estoy estimando esto? Sí. Buenísimo. Y vamos entonces a imprimir la primera y la segunda etapa. La primera etapa sería una estimación para el logaritmo del salario, la variable que estamos instrumentando. Entonces, listo, esta sería la ecuación. Esta es mi ecuación del logaritmo del salario, mi variable instrumentada. Entonces, digamos, este es mi X gorrito, ¿no? Ya la tengo, la voy a meter ahora a la segunda ecuación, que sería esta ecuación ya digamos, corregida por variables instrumentales, y se vería de esta manera mi estimación. ¿Vale? Bien. Ahora, entonces diría, bueno, pero ahora voy a hacer por aparte la otra ecuación. Y la otra ecuación es el logaritmo del salario. Y yo sé que esa está endógena con las horas de trabajo. Entonces hago lo mismo, hago la misma lógica, ¿no? Hago la ecuación completa y agrego esta parte que es la variable, la segunda parte que sería horas, que dependen de la edad, del número de hijos y del aporte. Es un poco como sustituyo la ecuación de arriba en la ecuación de abajo y la de abajo en la ecuación de arriba. Eso es lo que estoy haciendo, básicamente, ¿no? Es como decir, bueno, eso tal vez sería algo, eso es algo que sería sensato, dice, sustituyes y encuentras una solución. Bien. Entonces, vamos a ejecutar esta. Ah, y voy a mostrar ahora la primera ecuación, la primera que diga la primera etapa, que se vería de esta manera, y la segunda etapa que se vería de esta manera. Y tal vez a lo mejor ahí diría, bueno, ya ¿no? Es decir, ya tengo una ecuación que corregí por variables instrumentales y tengo otra ecuación que corregí por variables instrumentales. Eh, ¿Cuál sería la crítica que le haríamos? Es que si tienes información para estimar las ecuaciones, deberías entonces estimar el sistema. Porque si no estimas el sistema, lo único que estás generando es que en efecto, por individual la ecuación sería una buena estimación, pero el problema sería que estarías omitiendo información relevante en ambas ecuaciones. ¿Cuál es la información relevante que estás omitiendo en ambas ecuaciones? Que ambas ecuaciones están relacionadas. Entonces, pero eso lo puedes corregir. ¿Cómo lo podrías corregir? Estimándolo como un sistema. ¿Sí? Entonces, la forma adecuada, que no me gusta usar la palabra correcta, porque se puede confundir con que hay una forma incorrecta, ¿no? En realidad, la forma adecuada de resolver este problema es un sistema de ecuaciones se tiene que estimar como sistema de ecuaciones. Ese es mi punto. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Entonces, vamos a estimarlo como sistema de ecuaciones. Entonces, como sistema de ecuaciones tendría una ecuación que sería esta. Entonces, note que ahora justo voy a considerar una ecuación depende de la otra. Entonces estoy instrumentando una con información de la otra. Y ya aquí tengo mi sistema. Digamos, este es mi sistema que estaría corregido por variables instrumentales, pero lo voy a estimar como sistema. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se ve comparativamente este problema. Entonces, antes de continuar, solamente déjenme tomar captura de las dos estimaciones para que las podamos comparar. Entonces, voy a colocar aquí abajo las dos estimaciones.
Entonces, primero tendríamos esta estimación, que sería la ecuación uno. Me la voy a llevar para compararla con, esta es la ecuación 2 y ahorita estimamos el sistema. Y ahora sí vamos a, ¿Puedo preguntarle algo? perdón, sí. Quería preguntarle por qué en la de salario ocupó logaritmo y en la de horas no. Bueno, la pregunta que me hacen en línea es, ¿por qué ocupé en la de salario logaritmo y en la otra no? ¿No? Me decías, a ver. Sí, Bueno, es, la razón es porque así las horas las estoy estimando sin logaritmo porque las estoy estimando como enteras. Bueno, no como enteras, sino como su valor. Y el salario lo estoy estimando como logaritmo para suavizarlo. Un poco porque am, el logaritmo es una transformación que puede suavizar la serie. Bueno, no la serie, sino los datos. Y entonces, por ejemplo, si hay una persona que gana $10,000 y otra que gana $1,000, en una estimación, con esas diferencias de escala, puede afectar, puede generar como un término de error más grande y cuando lo tomas el logaritmo se suaviza. Y ahí entonces ya no se ve tan diferente entre ganar $10,000 o $1,000. No, esa situación no pasa con las horas, porque hay un límite de horas, ¿no? Un humano solo podría trabajar 24 horas al día, por decir algo. Entonces, no hay nadie que trabaje 100 horas en un día y alguien que trabaje 0 horas o 10 horas en un día. No sé si me expliqué con ese, con ese tema. sí, muchas gracias. Ok, vale. Bien. Ahora sí, entonces vamos a estimar nuestro sistema. Entonces voy a cargar mis dos ecuaciones y vamos a estimar entonces el sistema y para estimar el sistema voy a ingresar un diccionario. Entonces, por eso le pongo, entonces este es un diccionario y le voy a decir, hay una ecuación que se va a llamar O y que va a ser la ecuación de horas que está allá arriba y otra que se va a llamar L salario y va a ser la ecuación que está allá arriba, ¿no? Entonces, si ustedes se posicionan ahí justo en el DIC, debería de aparecer, déjenme ver. No, bueno, vamos a ejecutarlo. Entonces, sí, aquí está. El DIC aquí les dice cómo se generarían cómo se genera uno de estos, ¿no? Pero en general yo voy a utilizar una forma muy sencilla de diccionario, que es solamente voy a capturar las dos ecuaciones solamente en un solo objeto. Y mi objeto se va a llamar equation. Luego, ya que tengo las ecuaciones, ya que tengo las dos ecuaciones, voy a estimar esto por mínimos cuadrados en tres etapas. Y vamos a utilizar eh, los datos que ya previamente arriba calculamos. Y luego voy a utilizar FIT para estimar la ecuación. Y le voy a decir que el método de estimación es OLS y que sea una ecuación que no ajuste la covarianza, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, lo que voy a hacer es, primero, voy a estimar todo por variables instrumentales. Entonces, acuérdense que se puede estimar una ecuación por variables instrumentales y se puede estimar un sistema por variables instrumentales. Entonces, hasta aquí diría que estaría resolviendo el problema casi a medias, ¿no? Porque si tiene heterocedasticidad me falta todavía otro procedimiento. Entonces, hasta aquí está uno que resolvería por variables instrumentales y, y vamos a ver cómo se ve esta estimación. Y aquí estaría mi estimación, ¿no? Esta sería la primera ecuación y aquí estaría la segunda ecuación, ¿sí? Pero quiero corregir la heterocedasticidad, que es justamente al que yo quiero llegar. Pues que esta sería la estimación. ¿Cómo cambio, digamos, el código respecto de la ecuación de arriba? Es la estimación, le digo, quiero que el método que utilices sea GLS, es la abreviación de mínimos cuadrados generalizados. En el primero hice OLS convencional, en este estoy utilizando mínimos cuadrados generalizados, y entonces quiero que se estime por ese procedimiento. Y entonces este ya sería un mínimos cuadrados de tres etapas, ¿no? Solucionaría tanto endogeneidad como heterocedasticidad. Y vamos a imprimir los resultados. Este sería, digamos, mi modelo más completo.
Voy a hacerlo un poquitito más pequeño para poder tomar una captura. Ujú. Entonces aquí tengo la primera ecuación y la segunda ecuación. Entonces, y me dice que de la primera ecuación aquí están los instrumentos y de la segunda ecuación aquí están los instrumentos, ¿no? Entonces se hizo instrumental cada ecuación, pero se hizo por variables instrumentales, ahí arriba está. Dice, se utilizó un método de mínimos cuadrados generalizados. Ya, voy a hacer regresarlo a hacerlo grande y ahora vamos a comparar los resultados como tal. Y bueno, por último, para la estimación, esta es otra forma de incorporar de hacer lo mismo, solamente que lo separo, digamos, estoy desagregando el problema, todavía haciendo más diccionarios. Tengo una ecuación de horas, otra ecuación de salarios, y aquí haría la estimación, ¿no? Si quiero hacer todavía como más, vamos a asumir que quiero tomar como control de algunas variables, cómo las voy incluyendo. Aquí ya es más sencillo, ¿no? Porque puedo eliminar algunas de las ecuaciones o incorporar otras y ver cómo decido, cómo lo estimo. Pero en teoría este es el mismo resultado que justamente estimamos arriba. Bien. Entonces ahora vamos a comparar un poco nuestros resultados. Voy a ir aquí y déjenme, me traigo las capturas que acabo de hacer. Están aquí. Entonces por aquí voy a poner la primera captura. Y por acá la segunda captura. Entonces, si estimara yo el sistema por separado, esta sería la estimación. Vamos a ver qué tanto se corrige. Parece que no tanto, ¿eh? En realidad, pero vamos a ver. Pues aquí tengo, estos serían los valores de cada una de las ecuaciones separadas de forma individual, estimada cada una por variables instrumentales. Y si le decidiera yo estimar, por ejemplo, por mínimos cuadrados generalizados, entonces tendría yo lo siguiente, que, por ejemplo, la primera ecuación, noten cómo es que cambiaría vamos a utilizar aquí en rojo. Mi coeficiente separado, como una ecuación separada, el primero sería 99 y el segundo sería 109, ¿no? Entonces sí cambia, si hay una variación, es decir, los estimadores originales estaban sesgados, digamos si lo hubiera estimado de forma separada. Cuando corrijo, esta estimación corregiría el sesgo por omisión de variable relevante. ¿Cuál es la información de la variable relevante en este caso? Que el problema es un sistema, ¿no? Este, Puedo corregir entonces, esta sería una estimación adecuada y aquella sería una estimación deficiente, porque estaría solamente estimándose como una ecuación individual. La segunda ecuación también tiene cambios, por ejemplo, el primer coeficiente pasa de 0.87, 0.087 a 0.85, ¿no? Poquito, pero sí se cambia, ¿vale? Bien. ¿Dudas en este punto? ¿Comentarios? ¿Bien? Ok, vale, bonito. Listo. Vayamos entonces ahora, vamos a hacer ahora un caso particular de sistemas de ecuaciones. Y el caso particular de sistemas de ecuaciones que quiero que conversemos se llama datos panel. Entonces, me gusta presentar así al menos esta parte, porque así ya se siente como muy cómodo hacer panel, porque dices, bueno, si puedo resolver un sistema de ecuaciones, un panel ya es básicamente trivial, y es cierto. O sea, si ustedes ya pueden hacer un sistema de ecuaciones, un panel solamente es eh, tomar las mismas características del sistema de ecuaciones, pero considerar que cada una de las ecuaciones es la misma información del individuo, pero en otro momento. ¿Sí? Entonces es como, un panel es como, si tenemos, por ejemplo, un individuo que lo observamos a lo largo de 10 años, que las ecuaciones serían 10 porque un individuo tendría una ecuación para el periodo 1, ese mismo individuo tendría una ecuación para el periodo 2 y así sucesivamente hasta 10. Entonces, en realidad, un panel es un caso particular de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Pero tiene unas sutiles diferencias que en realidad ya cuando uno las ve con cuidado no son tan sutiles, sí son relevantes. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que lo que sabemos hacer hasta ahora es resolver problemas, al menos en este curso, es resolver problemas que son del tipo de sección cruzada. Es decir, tengo diferentes individuos que observo a lo largo de un periodo. ¿Sí, no? Entonces, a todos los individuos los observo en un periodo. Luego, hay un segundo tipo,
que es eh, que los individuos los puedo, a un mismo individuo lo puedo observar a lo largo del tiempo. Eso es, por ejemplo, las series de tiempo, ¿no? Una economía la observo a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasa si combinamos todo? Es decir, si pudiéramos hacer un panel, el panel más sencillo que podríamos pensar en este momento es, por ejemplo, si observamos el PIB de las economías, por ejemplo, en desarrollo. Y diríamos que tendríamos a todas las economías que tienen un PIB en un momento dado, y si lo vemos a lo largo del tiempo, veríamos a todas las economías con su PIB a lo largo del tiempo. Eso ya se vuelve un panel. Digamos, es como como la diferencia entre la situación convencional de corte transversal y la que haríamos ahora, que ya vamos a incorporar una característica que es información con respecto al tiempo. Bueno, pero ¿por qué es importante eso? Bueno, porque modelar los fenómenos que son de tipo panel son relevantes porque estamos tratando de solucionar un problema de omisión de información relevante que tiene que ver con, y lo pongo aquí en este párrafo, tiene que ver con que debemos reconocer que hay, perdón, información de los individuos que cambia conforme pasa el tiempo y que el tiempo es relevante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las variables de consumo, hay una característica, si ustedes trabajan muchísimo temas macro, sobre todo de consumo, o trabajan temas micro, pero también de consumo, hay una característica que se llama persistencia. Y la persistencia en el consumo quiere decir que los individuos no dejamos de consumir de un día a otro simplemente porque, no sé, se nos acabó, por ejemplo, imaginen que perdemos el empleo, ¿no? No quiere decir que mañana dejamos de comer, ¿no? Probablemente tomamos crédito o reducimos gastos en otra cosa y seguimos consumiendo, porque hay una persistencia en el consumo, ¿no? Entonces, esa información o esa característica que tienen, por ejemplo, las variables a lo largo del tiempo es algo que no deberíamos omitir en nuestras estimaciones. Entonces, lo que voy a hacer es entonces solucionar este problema con una estimación panel, pero eso me lleva ahora a considerar otras dos cosas que debo reconocer en la información. Y el primero es una característica que se llama efecto fijo. ¿Qué significan los efectos fijos? Los efectos fijos son información que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué tipo de características son esas? Por ejemplo, cuando ustedes quieren estimar, por ejemplo, un panel de personas que están observando a lo largo del tiempo, imagínense que atienden a una corte de niños que siguen a lo largo de diferentes años, y lo que tratan de estimar es qué factores determinan sus calificaciones, ¿no? Entonces tienen información de ellos que va, por ejemplo, de qué tipo de alimentación tuvo en cada momento de su vida, por ejemplo. Incluso tienen información como los ingresos de los padres, tienen información de dónde vivió, y con eso tratan de estimar cuál es el efecto sobre sus calificaciones, ¿no? Y también tienen información sobre si tuvo becas o no a lo largo del tiempo. Bien, entonces ese es un buen panel, por decir algo. Entonces, un buen panel para preguntarse cosas. Eh, ¿Cuál es el efecto fijo en este caso? Es información que no cambia a lo largo del tiempo. ¿Qué tipo de cosas no cambian a lo largo del tiempo que son relevantes para la estimación? Por ejemplo, bueno, bajo ciertas condiciones, su identificación sexual, ¿no? Por ejemplo, si la persona es hombre o mujer, eso es una constante que se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, y es un factor determinante. Por ejemplo, la brecha salarial es real. Entonces, también otra cosa que a lo mejor no cambia es el sexo de los padres, ¿no? Entonces, también si los padres, por ejemplo, si el niño vive en un hogar homoparental o heteroparental, es diferente, ¿no? El nivel de salario que puede tener sus padres es distinto en una u otra situación. Eso es una variable que no cambia a lo largo del tiempo, pero que es relevante para explicar el efecto sobre sus calificaciones. ¿Sí? Ese es un efecto fijo. Ahora, digamos, de forma contrastante, hay otra cosa que se llamaría entonces efecto aleatorio. ¿Qué es un efecto aleatorio? ¿Sí? Un efecto aleatorio es una situación en la cual, digamos, en el término de error, no hay información omitida que podamos controlar con información misma del individuo. Es decir, sabemos que es error puro, es decir, hay cosas que son estocásticas a lo largo del tiempo y esas no las podemos controlar, pero sí sabemos que son asociadas al individuo, ¿sí? Entonces, digámoslo de esta manera, lo que va a ocurrir es que en un error, en una ecuación, bueno, supongamos que tenemos una ecuación de esta manera, y igual a x por beta más epsilon, y podemos observar el error de un individuo,
un épsilon, vamos a decir que el efecto fijo y el efecto aleatorio implica reconocer que el error se puede separar de dos maneras distintas. En el primer caso vamos a decir que hay información observable que está contenida en el error, que podemos controlar con variables este, que podemos separar del error, por ejemplo, el sexo del individuo, a lo mejor si no cambió nunca de dónde vivió es una condición, un efecto fijo, o en el caso, por ejemplo, del panel de economías que les dije, la condición geográfica, ¿no? O sea, México no se va a mover de la longitud y latitud donde está, ¿no? Ese es un efecto fijo, ¿no? No se va a mover de continente. Entonces, eso es algo que está en el error y que lo podemos controlar y que sabemos que es algo fijo y no es estocástico, es determinístico, más una parte del error, ¿no? Que le voy a llamar Newton. Ese sería efecto fijo. Y el efecto aleatorio sería reconocer que en realidad esas condiciones inherentes a los individuos no son fijas, sino son estocásticas. Entonces, vamos a asumir que, por ejemplo, hay ciertas características de los individuos. Pensemos en el panel de los niños. Hay ciertas cosas de los niños que son inherentes a ellos, pero que no son fijas a lo largo del tiempo. Como, por ejemplo, vivir en un hogar que a lo mejor es que tiene problemas, como por ejemplo, a lo mejor los padres se separan y se juntan múltiples veces, entonces no es una condición que esté constante, ¿sí? Es una condición que puede ser hasta la estocástica, no puede ser que a lo mejor en el sexto año de primaria le tocó una situación y en el primer año de la secundaria le tocó otra, y así sucesivamente. Entonces, esa información no es determinística, ¿no? Tiene más factores. O por ejemplo, es un niño que en el barrio donde está ha tenido cambios como dependiendo de la situación de violencia, ¿no? Por decir algo. Entonces, por eso es que la notación cambiaría y yo eso lo voy a denominar como B más un término de error puramente, digamos, de error. Que dirá al último de arriba le pondría T y le voy a poner T, ¿vale? Bien, ¿queda más o menos claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es hacer un panel? Bueno, es, tomemos, por ejemplo, la información de cada uno de los individuos. Entonces, supongamos por un momento que tengo la información del individuo iésimo y tengo digamos, por ejemplo, sus calificaciones. Tengo las calificaciones del individuo I en el momento uno, del individuo I en el momento 2, y así es el individuo I en el momento emésimo. Pero no solo puede ser momento, porque también el panel puede ser espacial. Puede ser que a lo mejor tenga el individuo que estoy observándolo y que la segunda dimensión no es tiempo, sino es espacio. Es a lo mejor el individuo lo observo porque está, por ejemplo, habitando en una zona y después se mueve a otra zona y así sucesivamente, ¿no? Y hay otras dimensiones que podríamos considerar, pero ahorita solo pensamos en tiempo, ¿no? Entonces digamos que la segunda dimensión es tiempo, entonces la primera es el individuo y la segunda es tiempo. Entonces digamos que ese es el individuo yésimo. Y tengo el individuo jésimo, y el individuo jésimo igual, lo observo de la misma manera. Ese individuo jésimo en el momento 1, el individuo jésimo en el momento 2, y así el individuo jésimo en el momento n. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a apilar toda esta información. Entonces voy a tener al individuo 1 apilado sobre el individuo 2, así hasta el individuo enésimo. Cada uno de estos individuos, cada una de estas entradas de este vector, de este segundo vector que estoy aquí conformando, cada uno de estos es de la forma vectorial, de esta forma. ¿Sí? Ya una vez que los logré apilar a todos, entonces voy a utilizar esta notación. Entonces aquí ya apilé a todos los individuos, ¿no? Bueno, tengo esta notación y ya que sí, no, creo que no lo puse aquí. Entonces, ya que tengo esta notación, entonces voy a tener aquí un vector larguísimo que voy a poner como Y, que voy a tener aquí al individuo 1 en el momento 1, el individuo 1 en el momento 2, así es el individuo 1 en el momento emésimo, el individuo 2 en el momento 1, así hasta el individuo enésimo en el momento emésimo. Entonces, ¿cuántos elementos tengo aquí? Tengo n individuos por m momentos por 1. ¿Sí? Es una columna así de larga con solamente una columna. ¿Vale? Ahora, entonces, cada uno de los individuos va a tener características que explican su fenómeno. ¿Sí? Y todas esas características las voy a apilar también en una matriz X. Y esa matriz X la voy a colocar aquí.
Esta es la matriz X, perdón, la matriz X de las características del individuo, ¿no? Entonces, el individuo tiene su información, por ejemplo, para cada uno de los momentos, el momento enésimo, tiene cada ecuación, cada variable, y M para cada uno de los M de momentos. Entonces, por individual, podríamos, por cada individuo voy a tener una ecuación más o menos así. Es decir, cada individuo tiene una representación así. Entonces, yo podría hacer una estimación por individuos. Es un poco la idea que hacemos cuando trabajamos con información, por ejemplo, de economía. Puedo hacer una estimación para la economía mexicana, una estimación para la economía norteamericana y así sucesivamente, o puedo estimar todo en un panel, ¿no? Estimar todo como si fuera un sistema. Es otra vez regresa a la idea del sistema. Eh, estas, cada uno de estos tiene la misma característica, que es que los errores son ortogonales, es decir, la matriz X es ortogonal a los términos de errores, eso se sigue manteniendo. Digamos que ese sería como mi resumen de lo que estoy planteando hasta ahora, ¿no? Entonces, diremos que el modelo seguirá siendo lineal. Estamos en una situación de modelos lineales. Asumimos que la matriz X es de rango completo, entonces tengo m ecuaciones con k variables para cada individuo. Los errores son ortogonales y por lo tanto las variables son exógenas, entonces, y el término de error es homocedástico y sin autocorrelación. Entonces estoy en el mundo perfecto modelo lineal clásico, pero para pan. ¿Sí? Ahora, ahora lo que voy a hacer es entrar en cada uno de los casos. Y entrar en cada uno de los casos implica entonces hablar de cada uno de los, tanto efectos fijos como efectos aleatorios, y luego voy a ver una tercera opción que le voy a llamar full regression, y ahorita la voy a comentar. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, primero hablemos de efectos fijos. Entonces, les dije, en efectos fijos, el término de error lo puedo separar en dos tramos. Una parte que es observable y otra parte que es puro error. Y la parte que es observable son características de los individuos que se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Esa es la parte observable. ¿Qué cosas son esas? Siempre como piensen, el ejemplo del sexo siempre es como importante porque ese siempre es como, sí, ¿qué características se mantienen constantes de las personas? Tal vez la identificación sexual, ¿no? Pero si esa no, a lo mejor la identificación racial, ¿no? Entonces, las personas que somos morenas, queremos morenas así hasta que se acabe el tiempo, ¿no? Bien. Entonces, lo que haría es simplemente apilar la información de esta manera. Entonces, esto significaría, noten que si hago efectos fijos, tengo una matriz de regresores, un conjunto de betas y un conjunto de alfas. Y esta alfa, ¿cuál es la característica que observan? Que seguramente ya notaron. Ya notaron que el índice no cambia, es decir, aquí es I, I, I. Son efectos que se mantienen fijos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, esta en estricto sentido podría ser parte de los regresores. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Cómo la podría incorporar? Pues la manera sencilla sería, aquí agrego una columna, le pongo puros unos, y aquí a beta lo extiendo, y aquí le pongo un alfa. Y es una regresión cualquiera con constante. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, el efecto fijo implica que la matriz de regresores tendría una columna más, que es una constante que está controlando la información que está en el término de error, pero que es inherente al individuo. Quiere decir que este individuo, estas características alfa son inherentes a ese individuo. Va a haber otros individuos que tienen sus propias características. Entonces, este alfa es individual. Este alfa es para este individuo. Entonces, el individuo Jésimo va a tener su propio alfa. Cada uno de los individuos va a tener sus alfas. Entonces, ¿cuántas alfas va a haber en un panel? Como individuos existan. Entonces, va a haber un alfa para el individuo 1 y un alfa para el individuo 2 y un alfa así hasta para el individuo enésimo. Entonces, ¿cuántos parámetros va a haber? N alfa. Entonces, el panel tiene ya N alfas en estimación. Ya se pone más interesante la estimación si lo vemos así. Bien, ahora, entonces, si cada individuo tiene un efecto, entonces, y si conjuntara todo, es decir, si apilara la información, ese es el individuo yésimo, pero si empiezo a apilar la información hacia abajo, porque eso es lo que tendré yo que hacer,
¿Cómo se vería cómo se vería la matriz de regresores? Ah, pues se vería así. Déjenme la grande. Dejen, este me lo voy a traer para acá. Este lo necesito. Ay, ah, fíjate, ahí está. Espero que aquí, entonces observen. Ay, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Quién es este primera columna? Controla el alfa del individuo uno. Luego, eso implica que todo este tramo que está aquí son puros cero, porque es el efecto individual de esa persona. Es decir, no está correlacionado con información de las otras personas. Son mis características individuales. Por ejemplo, si yo tengo una condición, a lo mejor, vamos a asumir que estamos en un panel, a lo mejor hay personas que tienen diferentes condiciones, por ejemplo, por habilidades, o discapacidades, ¿no? Entonces, cada una de esas personas, esa es la cosa individual, ¿no? Es decir, qué tan loco estoy, eso es lo que controla, ¿no? Esa parte que está ahí. Luego, eh, tengo el segundo individuo, está aquí, estos son sus factores individuales, y todos estos tramos son cero. Y este es su alfa, ¿sí? Entonces, ¿cuántas alfas hay aquí? N, N, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo el mundo? Pero las betas siguen siendo las mismas, siguen siendo solamente K. Entonces, ¿cuántos parámetros voy a estimar en un panel con efectos fijos? N más K parámetros, ¿no? Y el término de error sería como está aquí. Este error ya está separando toda la información de cada uno. Ahora, esto nos lleva ahora a un problema, un pequeñísimo problema, que es, si quisiéramos incorporar constante en la regresión, tal vez ya no podríamos, porque incorporar constante en la regresión implica agregar una columna que va a tener puros unos, ¿no? Eso implicaría agregar constante a la regresión. ¿Y por qué ya no podría? Porque se haría multicolineal con los efectos individuales. Si yo sumo las columnas de los efectos individuales, ¿cuánto va a dar? Una columna de puros unos. ¿Y sería multicolineal con quién? Con la constante. Entonces, para estimar, normalmente ya el software lo hace por automático, va a eliminar alguno de los alfas, ¿sí? Solamente para que podamos incorporar constantes. ¿Bien? Entonces, en realidad sí estimamos n más k parámetros, pero el n no es cualquier n, sino el n es, le quitamos uno por uno de los alfas que estamos eliminando y le sumamos uno por la constante. O si queremos incorporar la constante en k, entonces estimaríamos n menos uno más k parámetros, ¿no? Entonces, este menos uno depende, ¿no? Si solo consideren este pequeño detalle. Bien. Esa es una regresión de efectos fijos. ¿Sí? ¿Hasta aquí, duda? Bueno, ahora, ¿qué significa entonces hacer una regresión de efectos aleatorios? Una regresión de efectos aleatorios implicaría reconocer que el término de error se ve de esta manera. Pero la diferencia respecto del escenario anterior es que esta B es un proceso estocástico, ¿sí? Entonces, quiere decir que el término de error se puede descomponer en dos tramos. Uno que son estocásticos para los individuos, son efectos individuales, pero son estocásticos, y esta que son efectos de todo el sistema, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, lo que querría decir es que si yo hiciera esto, si tomara la varianza de epsilon y m, esta se debería de ver como la varianza asociada a b más la varianza asociada a ni. Varianza. Ay, no me salió mi sigma. Varianza asociada a, ¿no?
tendría yo dos varianzas. Entonces, la variabilidad que le aporta el efecto individual más la variabilidad que le aporta el hecho de ser un término de amor. ¿Sí? Bien. Eso es importante por la prueba que vamos a utilizar para determinar la existencia o no de efectos fijos y efectos aleatorios. Entonces, eso no lo pierdan de vista. ¿Cuál sería la diferencia en términos de cómo se vería la ecuación que yo estimaría? Se vería de esta manera. Se vería como esta. Para cada individuo, yo debería de estimar una ecuación así, una regresión así. Este individuo tiene estas betas, tiene estos términos de errores. El término de error se puede descomponer en dos. Pero noten que el número de parámetros no cambia. Aquí sigue siendo K. Aquí no voy a estimar las alfas porque no las necesito, porque yo sé que los efectos individuales son error asociado al individuo, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor son inobservables, pero que están en el término de error. A veces, como por ejemplo, esas diferencias que existen entre las personas, como la capacidad de, por ejemplo, tener, por ejemplo, el proceso de aprendizaje a veces difiere, ¿no? Algunas personas tienen memoria visual perfecta y hay personas que tienen memoria auditiva perfecta, pero no, a veces no combinan con la misma persona. ¿Sí? Existen esas diferencias, ¿no? O hay personas que aprenden hoy día, por ejemplo, es muy común eso, ¿no? Hay personas que prefieren ver un video y aprenden mejor que yendo a una clase, ¿no? Esta es una capacidad distinta de aprendizaje. Este, bueno, no es que hoy en día existan, sino siempre han existido, pero en este momento en el mundo estamos definiendo que eso es altamente posible. Eh, bien, entonces mi estimación, a diferencia del modelo de efectos fijos, se vería así. Solo tengo que estimar K valor, que son estas veces. ¿Sí? Es lo único que tengo que estimar. Pero tengo que reconocer que el término de error tiene dos varianzas. Entonces, eso es lo que vamos a notar. Vamos a notar que la varianza del término de error se descompone en dos tramos, ¿no? Que lo que les decía, sigma asociada a B y sigma asociada a no. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Muy bien? Bien. Y ya. Y por último, una tercera opción, que ya es la opción final, es, estamos en el mundo de panel, entonces, podríamos estimar un panel por efectos fijos o por efectos aleatorios. Pero alguien me podría decir, bueno, no, pero no me gusta ninguno de esos. Bueno, si ninguno de esos te funciona, hay una tercera opción que se llama Full Regression. Y el Full Regression es simplemente estima todo. A mí me gusta decir como esto es como la estimación licuadora, o sea, mete todo y ya estima, ¿no? El término de error ni lo separes, no te preocupes, solo vas a estimar cada variable, cada coeficiente. Y ya, eso es como. Entonces, ahora, pero entonces esto lo deberíamos de ver en reverso. Entonces, mi peor escenario es hacer en Full Regression. No reconozco que hay efectos físicos o efectos aleatorios. No, ni modo. Lo único que sé es que hay una estructura panel. No sé exactamente cómo modelarla, pero sé que debo modelarlos todos juntos, porque si no los modelara juntos, podría ser una ecuación por cada individuo. ¿Sí? Eso es muy, pero pues, lo tengo que estimar juntos, como un pool. Listo. Esa es una opción. Luego tengo la otra opción. Si considero que hay efectos individuales que son observables, entonces hago efectos fijos. Si considero que hay efectos individuales, pero no son observables, hago efectos aleatorios. ¿Vale? Bien. Ahora, pero eso es como muy de empírico, ¿no? ¿Cómo le hacemos, cómo hacemos una prueba para determinar cuándo hacemos uno u otro? Bueno, sí hay pruebas. ¿Vale? Entonces, hay dos pruebas básicamente que yo les recomendaría que hagan. Uno, que es la prueba de Hausman, que básicamente lo que trata de probar es esto. Dice, si los betas de efectos fijos y de efectos aleatorios son los mismos, sería la hipótesis nula. Si los betas son distintos, sería la hipótesis alternativa. Entonces, esta prueba se suele confundir mucho. Yo les pido que tengan mucho cuidado con esto, de esas pruebas, de hecho. Eh, la prueba de Hausmann, y ahorita la que voy a ver aquí abajo, que se llama de Bruch-Pagan, que es basado en multiplicadores de Lagrange, son pruebas que lo que tratan de ver si el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios genera las mismas betas. Entonces, solamente se utiliza para decidir si ocupas efectos fijos o efectos aleatorios, porque ocupar efectos fijos es mejor porque estás
considerando que la información que estás extrayendo de términos de error es información observable. Si dejas todo en efectos aleatorios, estarías diciendo como no sabes qué lo explica. Y eso de verdad genera mucha incomodidad, porque si no sabes qué lo explica, entonces a lo mejor no estás entendiendo el problema. Por eso a veces es mejor quedarse con efectos fijos. Pero noten que la prueba no dice quién es mejor. Lo único que dice es, si efectos fijos y efectos aleatorios es lo mismo, entonces ocupa efectos fijos, porque esa es una especificación que es más controlable para ti como investigador. Si efectos fijos y efectos aleatorios no son iguales, entonces estás en la hipótesis alternativa, entonces tal vez sea una mejor opción efectos aleatorios o simplemente reportar las dos, por decir, bueno, no generan estimaciones iguales, entonces puede ser que el modelo correcto esté en este espectro, ¿no? En cualquiera de estos dos casos, ¿vale? Pero nunca la interpreten como que una es mejor que otra. Simplemente estás comparando si, digamos, si el esfuerzo adicional de separar los modelos en efectos fijos y en efectos aleatorios es una buena idea, ¿no? Eso es lo único que estás haciendo. Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, si tú desde tu planteamiento del modelo estás diciendo, o sea, si tu conocimiento del fenómeno te permite decir que hay efectos que son individuales, que son observables, entonces tal vez que el mejor camino es efectos fijos, ¿no? Ya, por default, sí, estoy de acuerdo. Entonces, bien, vale, entonces esa es la hipótesis que sería equivalente a esta. Esta es una forma más linda de verlo porque es simplemente la diferencia entre betas. Entonces simplemente es una hipótesis de cero o no es cero. Y el estadístico es un estadístico que está basado en este planteamiento. Entonces, ¿por qué les digo que es una hipótesis? Bueno, porque es una prueba linda, porque es lo que trata de probar es esto. Fíjense, si la hipótesis nula es cierta, quiere decir que estos valores que están aquí, este y este de acá, bueno, estas dos vectores que están aquí, son casi cero. Si la hipótesis nula es cierta. Si la hipótesis nula es falsa, entonces eso es distinto a cero. Entonces, este estadístico H, entre más cercano a cero sea, quiere decir que efectos fijos y efectos aleatorios son lo mismo, y entre más grande sea, efectos fijos y efectos aleatorios son distintos. Son modelos distintos que a lo mejor están dando una misma explicación para un fenómeno que estamos tratando de analizar. ¿Vale? Entonces, prueba de Hausmann, así se haría, una chi cuadrada. Ahora, hay una prueba alternativa, que es la de Bruch-Pagan, y esa me gusta un poco más, a mí personalmente. Bruce Pagan plantea una hipótesis que sería sigma cuadrado v es igual a cero y sigma cuadrado v es distinto de cero. ¿Qué es lo que está probando aquí? ¿Alguien puede interpretar qué está probando aquí? ¿Esta prueba? La varianza del error de efectos aleatorios. Entonces, lo que dice, si la varianza del error de efectos aleatorios es igual a cero, entonces ¿por qué se equivalía? Aquí era efectos fijos. Aquí hay efectos fijos porque son determinísticos. Entonces, si es determinístico, no es una variable aleatoria. Su varianza es cero. Si su varianza es distinta de cero, entonces hay efecto aleatorio. Esa es más clara, ¿no? ¿No? Bonito. Vale. Bien, cualquiera de las dos que hagan, o hagan las dos, hagan, ¿no? Siempre les invito a que experimenten. Sí, claro, porque siempre. Tú reportas los dos modelos y cuál es el que gana, el que tu expertise diga, ¿no? O sea, ahí sí apelamos a tu conocimiento del dominio, ¿no? Del fenómeno, de qué tanto lo has estudiado y qué tanto sabes cuál es el modelo correcto. Sí, la última prueba es una prueba de Bruce-Pagan, que lo que trata de probar es si la varianza del término de error es en la parte de B es igual a cero o si no es cero. Entonces recuerda que el modelo de efectos fijos asume que el término de error y M la varianza del término de error se puede descomponer en dos. La varianza asociado a B más la varianza asociado a nu. Y esto tiene que ver con que el término de error es igual a B, un término de error, más un nu, otro término de error. Entonces, si esta varianza
Si la primera varianza, esta de acá, es igual a cero, quiere decir que este que está aquí no era estocástico, era determinístico, ¿no? Entonces era un efecto individual, pero determinístico. Entonces, ¿este qué caso es? Efecto fijo, ¿no? Si esta, por el contrario, es distinta de cero, quiere decir que entonces, en efecto, hay efectos aleatorios, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Vayamos a estimar esto, ¿no? Sí. Entonces me voy a ir a Python, en Colab, y me van a dar. Vamos a trabajar ahora con clase 4, Datos Panel, y vamos a utilizar un ejemplo también clásico del libro de texto. Voy a llevarme la URL. En este ya no abondo tanto en el tema teórico, porque no creo que vale más la pena ver el ejercicio nada más. Pero bueno, el paper es este, también es un paper clásico del libro de econometría, que es un paper de Verbeck. De hecho, el libro de Verbeck es muy bueno, si tienen chance de leerlo. Un libro de econometría de Verbeck es una cosa muy linda también. Entonces, pues vamos a utilizar el ejemplo que traemos de ese. Entonces, vamos a ver, Linear Model no está funcionando, tal vez de una vez deberíamos instalarlo. A ver, y acá estoy seguro que no va a funcionar el Linear Model, pero sí, no. Necesitamos instalar Linear Models. Entonces, voy a crear aquí una línea adicional, eh, que va a ser esta, y la voy a descomentar y voy a ejecutar esta línea, ¿no? Entonces, le estoy diciendo que instale Linear Model. Si ustedes están trabajando en local, no lo necesitan porque una vez que lo instalan ya se queda en el kernel de su máquina y ya no lo ocuparían, pero si lo están trabajando como yo en Colab, cada vez que ejecuten este tipo de notebooks necesitan ejecutar esa instrucción de instalar Linear Model para que se ejecute correctamente. Listo. Entonces, ahora vamos a importar los datos. Es un dataset un panel de salarios. Uy, ¿por qué no? Ah, ya. Sí lo necesitamos. Es un dataset que tenemos que cargar, perdón. Está aquí el dataset. Descarguen este dataset que está aquí, este CSV. Entonces, descarguenlo, lo descargan. Y ya que lo tienen en descarga, llévenselo a Colab. Entonces, en Colab, denle clic a esta carpetita que está aquí, que la que estoy señalando. Le dan clic ahí y simplemente arrastran desde su Finder o desde su explorador el archivo que se llama Weight Panel y lo colocan aquí y le dicen que sí, que se va a perder cuando lo cierren, sí, ciertamente lo saben. Listo, ya que se cargó, debería de aparecerles así como antes. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguien? ¿Todo el mundo? Ok, va. Y ejecutamos la instrucción. Y ahora sí, aquí tenemos la información de panel, que es, vamos a ver qué tenemos. Tenemos NR, es identificador de la persona. El GEORD estamos observando una persona entre 1980 y 1987. Tenemos un indicador de si la persona o no corresponde a ser persona afrodescendiente. Tenemos experiencia laboral, si es hispano o no, también si tiene características hispanas, el número de horas que trabaja, si está casada o no, su educación, en años de educación, la unión, si es que está en unión libre o no, el logaritmo de su salario y su experiencia al cuadrado. Y su ocupación, que es un código del censo del Buró del Censo de Estados Unidos, para decir a qué tipo de sector pertenece la persona. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna vez? ¿No? Vale. Entonces vamos a estimar nuestra ecuación. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar como variable dependiente el salario. Perdón, primero voy a hacer el índice. Perdón, me fui aquí. Primero voy a hacer el índice, porque necesito hacer un índice para indicar quién es la combinación del panel. Entonces necesito decir quién es I y quién es
M, ¿no? Y va a ser el individuo, que es la variable que se llama NR, y M va a ser year, ¿sí? Que es la variable que cambia a lo largo o el que controla la ecuación. Entonces, NR es el individuo y year es la condición M. Listo, y ya. Entonces, de esta manera le digo que estoy set index, entonces vamos a ver cómo cambia. Observen cómo es que cambia esta expresión. Vean aquí arriba, aquí se ve su panel, aquí, perdón, aquí se ve su dataset y noten que aquí en la primera columna, que no tiene un título, tiene una numeración 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahora que hemos definido índice, noten cómo es que aquí arriba aparece que el índice ya está indicado. Es decir, por ejemplo, la persona que está con el código número 13, aquí está su información, del 80, 82 y hasta el 87. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ok. Le voy a agregar una columna adicional que va a ser una variable categórica del año. Simplemente lo que voy a hacer es como el año lo voy a volver categórico y luego lo voy a volver dummy. Entonces, aquí el año es una variable categórica y aquí lo que voy a hacer es simplemente generar dummies de año. Entonces, digamos que el año 80 va a tener, va a ser una dummy y lo voy a separar así conforme va pasando el tiempo. Entonces, cada año va a tener una dummy. Vamos a ver cómo se ve esto en temas de de la información. Se vería así. Entonces, déjenme ver aquí, noten cómo es que ya tengo la DOMI. Entonces, lo que hago es, aparece la columna 1980 y lo que hago es indicar si es que esa información pertenece a 1980, es decir, sí, en efecto, es true, ¿no? Y todos los demás va a ser cero, ¿sí? Es una DOMI que solo toma el valor de uno si es que corresponde a ese año, y así sucesivamente hasta el 87, ¿sí? Pues aquí estamos bien. Ok, vale. Luego vamos a hacer, entonces voy a ir en reversa. Primero voy a hacer la regresión full y luego hago efectos fijos y efectos aleatorios. Asumamos por un momento que no sé qué tipo de modelo es el que debería implementar. Lo que voy a hacer es modelar esto como si fuera una sola regresión sin que me importe la estructura del efecto fijo, que diga del efecto individual. Voy a definir la matriz X, le agrego una constante y luego voy a agregar otra que va a ser incluyendo las dummies de año. Aquí estoy omitiendo 1980. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué omitiría una de las dummies de año? Ujú. Para omitir el problema de multicolinialidad de las constantes, ¿no? Si tengo dummies que toman el valor de 1 y 0, se va a volver multicolinial con la constante. Entonces quito una de las dummies para evitar el problema de multicolinialidad. Quité 1980, ¿no? Listo. Y ahora sí vamos a agregar la variable y vamos a hacer una estimación. Primero, del modelo 1, que sería este modelo, tiene un R cuadrado chiquito, esto siempre pasa. Entonces, tengo así, esta sería mi estimación, ¿no? Tengo el salario de las personas. Por ejemplo, aquí ya sale algo que más o menos sospecharíamos, que las personas que son negras o que tienen un salario 13% más bajo que el de las personas de otro tipo. Y los hispanos, sorprendentemente, no, de hecho es positivo, pero es no significativo, ¿no? Entonces, es estadísticamente cero, ¿no? Los hispanos somos cero, no genera diferencias salariales, simplemente estamos en el promedio. Este, ¿Qué más? Otra cosa, la educación tiene un efecto positivo, sí, en efecto, eso es bueno. Vamos a hacer otra regresión, pero ahora sin... Ah, bueno, que la de aquí arriba. Bueno, en realidad es la misma regresión. Listo. Bien. Vamos a ver ahora efectos aleatorios, ¿vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, lo que voy a hacer es estimar efectos aleatorios y para eso voy a utilizar una función que se llama random effects. Tomo la matriz Y y la matriz X que ya definí anteriormente y vamos a imprimir nuestro resultado. Entonces, esta sería una estimación de
de efectos aleatorios. Noten que aquí están mis coeficientes. Por ejemplo, la persona que es negra gana en promedio, dijimos anteriormente 13%, ahora 14%, más o menos por ahí, más o menos, en el caso de un modelo de efectos aleatorios. Y nosotros podemos ver la descomposición de la varianza. Y entonces aquí se ve, ¿no? Entonces, la varianza se descompone en dos. Entonces, lo que tengo es el efecto y el residual. Entonces, y lo que queremos ver es, noten cómo es que el efecto individual, sí, en efecto, tiene una varianza que es 10 y que representa el 47% de la varianza total, ¿no? Ahora veamos la estimación por efectos individuales, efectos fijos, de hecho, perdón. Ah, no sé. Sí, ya. Eh, ¿Por qué no se puede estimar este? Este genera un error. ¿Por qué creen que se genera un error en este caso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es lo que debería quitar? Los años, porque son efectos fijos, ¿no? Se mantienen fijos a lo largo del tiempo, las columnas de los años. Entonces, es un poco para ilustrar que cuando estén estimando un modelo de efectos fijos, elimine las variables que no cambian a lo largo del tiempo. ¿Qué variable no cambiaba a lo largo del tiempo de las que estaba ya incluyendo? La raza, ¿y quién más? La unión, bueno, si estaba en unión libre o no. Eh, Algunos sí cambiaba, creo, no me acuerdo. Y probablemente alguna domi de año no cambiaba, entonces por eso la debería quitar. Entonces, si lo estimo, se vería mi estimación así. Eh, Hago otro tipo de estimación, pero al final quiero comparar. Eso es lo que me interesa a mí. Vale, entonces aquí está mi comparación final. Noten cómo es que el R cuadrado va cambiando conforme vamos modelando distinto. Por ejemplo, efectos fijos, tiene un R cuadrado que pasa de punto 20 a punto 40, solamente por hacerle un ajuste en efectos fijos dentro del tiempo. Entonces pueden hacer efectos individuales y efectos dentro del tiempo, ¿sí? O sea, hay cosas que, es decir, no solamente los efectos fijos son entre los individuos, también puede haber efectos fijos dentro del tiempo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, características asociadas al año en específico que afectaron a todas las personas de la misma manera. ¿Cómo qué cosas son esas? Crisis, ¿qué más? Pandemias, guerras y todo ese tipo de cosas que le afectaron a todos por igual, ¿no? Son efectos fijos del año, entonces esa es otra forma de modelar esto también. Y por último tengo mis efectos aleatorios y mi full regression. Entonces, por ejemplo, podría ver el efecto que tiene la experiencia. Y la experiencia, por ejemplo, ha estado de 0.06, 0.06, es algo bastante homogéneo. De hecho, solamente en el caso del pool se cae, ¿no? Pero en general yo podría decir que un año de experiencia aporta al salario 0.005, ¿no? Más o menos. Bueno, disminuye el salario en 0.0, la experiencia al cuadrado, de hecho. Bien, y la razón por la que está la experiencia al cuadrado es por algo que seguramente ya se acuerdan de su curso de econometría, que es cuando incluimos una variable al cuadrado es para querer controlar este fenómeno, ¿no? Es, eh, si tenemos aquí a x y a y, ¿cómo se ve y al cuadrado? Se ve como una cosa así, ¿no? ¿No? Como una parábola, ¿no? Entonces se ve así. Y esto es si el coeficiente asociado a la parte cuadrática es positivo. Si el coeficiente asociado a la parte cuadrática es negativo, ¿cómo se vería? Se vería inversa, ¿no? Entonces, en mi ejemplo, la experiencia al cuadrado está negativa. Eso quiere decir que lo que quiero capturar es si la experiencia, en este caso lo que tengo es, aquí tengo la experiencia y aquí tengo el salario, el valor natural del salario. Lo que me estoy preguntando es que si existe esta forma funcional de esta relación. Y eso quiere decir, lo que me estoy preguntando en este sentido, es que es un fenómeno que pasa muchísimo, que la experiencia en los primeros años, hasta una experiencia pelito, incrementa tu salario, pero después de que ya tienes 30 años en un mismo sector, de hecho tu salario empieza a disminuir.
Es uno de los fenómenos físicos, ¿no? Que es lo que es lo que querría probar aquí, ¿no? Y pues ya, porque creo que ya ha sido mucha información para mí. Bien, ¿dudas, comentarios? ¿No? Vale. Buenísimo. Bien, hasta aquí le voy a dejar.